Comenzó con el sonido de la lluvia, suave, casi tímido, del tipo que suele consolar a un corazón solitario. Pero esa noche se sintió diferente. Cada gota llevaba algo más pesado, algo esperando romperse. Una luz parpadeó en el pasillo. El reloj dio las 12 de la noche y 7. Y así, el tiempo pareció detenerse. Estaba parada junto a la ventana, con las manos temblorosas, mirando el teléfono que estaba sobre la mesa. Una llamada perdida. Número desconocido. Ningún mensaje. Su respiración se aceleró. El tipo de silencio que sigue a las malas noticias llenó la habitación, espeso, insoportable. Afuera, un trueno resonó en el cielo como una advertencia. Entonces, el teléfono volvió a sonar. Mismo número. El mismo silencio. Ella lo alcanzó, pero se quedó congelada. Algo en sus entrañas susurró, no lo hagas. Sin embargo, la curiosidad es más fuerte que el miedo. Y a veces el destino se esconde detrás de un tono de llamada. Cuando finalmente respondió, la voz al otro lado era débil, quebrada, casi no humana. 3 palabras fueron todo lo que dijo. Está sucediendo de nuevo. La llamada terminó. Y en ese único momento, todo su mundo comenzó a desmoronarse. Maya siempre creyó que las mañanas traían consigo promesas, de esas que se podían oler en el aire, cálidas y suaves, como café recién hecho y luz del sol a través de cortinas viejas. Todos los días comenzaron de la misma manera. Abría la pequeña ventana de su cocina, dejaba que el viento atravesara el encaje y susurraba una oración en voz baja, que hoy sea suave. Su mundo era pequeño, pero era suyo. Una foto enmarcada de sus padres en el estante. Una carta a medio escribir a su hermano, que llevaba años desaparecido, sin dirección, sin respuesta. Y un gato viejo que no dejaba de esperar junto a la puerta, como si también recordara a alguien que nunca volvió a casa. Trabajaba en una librería local, de esas que olían a lluvia, papel y sueños. La gente venía en busca de historias, Maya se quedó en silencio. Los libros no juzgaron. Ellos escucharon. Tenían todas las emociones que ella estaba demasiado asustada para mostrar. Para sus compañeros de trabajo, ella era tranquila y gentil, el tipo de alma que nunca esperarías que se rompiera. Pero por dentro llevaba un peso que nadie podía ver. Cada noche escribía un nombre en una hoja de papel, la doblaba 2 veces y la escondía en una caja de madera debajo de su cama. Era su ritual secreto, una lista de las cosas que no podía olvidar, ni perdonar. La vida, para ella, se basaba en la rutina. El té de la mañana. El viaje en autobús. La campana de la librería. La risa de extraños que nunca volvería a conocer. 1000 piezas diminutas que la hacían sentir segura, aunque fuera solo una ilusión. Eso es lo que hizo que el silencio de esa noche fuera tan aterrador. Porque la paz, como pronto aprendería, no es la ausencia de tormentas. Es solo el espacio entre ellos. Y en algún lugar muy profundo, debajo de su tranquila sonrisa y sus constantes latidos, Maya ya lo sentía. Un cambio, un temblor en el aire. Como si el mundo mismo estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo se rompa. Esa noche comenzó como todas las demás, tranquila, ordinaria, inofensiva. La lluvia había cesado, dejando las calles relucientes bajo el pálido resplandor de las farolas. Maya estaba sentada junto a la ventana, bebiendo té frío y mirando el reflejo de sus propios ojos cansados en el vaso. Entonces sucedió. El teléfono sobre la mesa vibró una vez, suave, casi vacilante, y luego otra vez, esta vez más fuerte. Su corazón dio un vuelco. Mismo número desconocido. Por un momento, se dijo a sí misma que no debía responder. Quizás fue un error. Quizás no fue nada. Pero algo muy dentro susurró, recógelo. Sus dedos temblorosos alcanzaron el teléfono. ¿Hola? Ninguna respuesta. Solo respirar. Un sonido débil y desigual, como el de alguien que intenta no llorar. Maya. La voz se quebró, débil, distorsionada por la estática. Se le heló la sangre. Nadie había dicho su nombre así en años. ¿Quién es? Ella susurró. Pero antes de que pudiera volver a preguntar, la voz pronunció 4 palabras que destrozaron todo lo que creía que era seguro. Él no está muerto, Maya. La línea se cortó. Ella se quedó helada, con el corazón acelerado y la mente en blanco. ¿Él? ¿Su hermano? ¿El que desapareció sin dejar rastro hace 3 años? Su cuerpo se movió antes de que sus pensamientos lo alcanzaran. Agarró su abrigo y se dirigió tambaleándose hacia la puerta,
pero se detuvo a mitad de camino. ¿Y si fuera un truco cruel? ¿Qué pasaría si alguien supiera su secreto, los nombres de la caja, la culpa que cargaba, las cosas que nunca le contó a nadie? Su mundo se había abierto en un solo suspiro. Y parada allí, entre la luz de su apartamento y la oscuridad de la noche exterior, se dio cuenta de una verdad que nunca podría dejar de escuchar. El pasado no había terminado con ella. Miró su teléfono, el identificador de llamadas aún brillaba débilmente. Su voz tembló mientras susurraba para sí misma. Si está vivo, ¿dónde ha estado? La ciudad todavía dormía, sin darse cuenta de que una llamada telefónica había despertado a un viejo fantasma. Los pasos de Maya resonaban en el pavimento mojado mientras avanzaba por las calles dormidas. El viento frío le azotaba las mejillas, pero apenas lo sentía, su corazón latía demasiado fuerte y sus pensamientos demasiado desenfrenados. No está muerto. Esas palabras seguían repitiéndose en su mente como un disco rayado. Cada vez que los escuchaba, su pulso se aceleraba. Cada vez que intentaba dudar de ellos, su instinto decía, Eneo, es real. Caminó más rápido. Necesitaba respuestas y solo había un lugar por donde empezar. La antigua comisaría de la calle 8. Allí fue donde presentaron el caso de su hermano, desaparecido, dado por muerto. Pero Maya recordó algo extraño de esa noche de hace 3 años. El detective principal, Richard Dale, había cerrado el caso más rápido de lo que nadie esperaba. Demasiado rápido. Demasiado limpio. Ahora, parada fuera del frío edificio de piedra, vaciló. Las luces todavía estaban encendidas en su oficina. Ella entró. El aire olía a polvo y a café quemado. El detective Ale miró hacia arriba, ojos más viejos, más grises, los mismos cansados. ¿Maya? ¿Después de todo este tiempo? Ella tragó con fuerza. Dijiste que mi hermano se había ido. Firmaste los papeles. Me mentiste. Suspiró, frotándose las sienes. ¿No entiendes? No, no lo entiendes, ella espetó. Alguien acaba de llamarme. Dijeron que está vivo. El color desapareció de su rostro. ¿Quién te dijo eso? El corazón de Maya latió con fuerza. ¿Quieres decir que es verdad? Se acercó más y bajó la voz. Deberías irte a casa. Olvida que alguna vez recibiste esa llamada. Algunas puertas no deben reabrirse. Pero ella no pudo. Algo dentro de ella, una chispa que pensó que se había apagado con su hermano, se encendió de nuevo. Se giró y salió furiosa, mientras la advertencia del detective resonaba detrás de ella. Si está vivo, Maya, ya estás en peligro. Afuera, la ciudad parecía diferente ahora, más oscura, más pesada. Las luces de la calle parpadeaban mientras pasaba por el callejón donde su hermano solía esperarla después de la escuela. Por un segundo, creyó ver a alguien allí, una sombra, observándola. Ella se quedó helada. ¿Quién está ahí? Ninguna respuesta. Solo silencio. Su teléfono volvió a sonar, esta vez, un mensaje. Deja de buscarlo. Se le cortó el aliento. Otro mensaje apareció inmediatamente después. O terminarás como él. Le temblaron las manos mientras retrocedía, examinando la calle. Nadie. Nada. Solo su reflejo en el charco de lluvia le devuelve la mirada, asustada pero decidida. El miedo le arañó el pecho, pero ahora el coraje susurraba más fuerte. Ella no podía parar. No después de lo que había oído. Echó un último vistazo al mensaje, lo borró y susurró en la fría noche. Si crees que puedes asustarme, nunca has conocido a una hermana que ya lo haya perdido todo. Maya se puso la capucha sobre la cabeza y siguió caminando, hacia la verdad, hacia el peligro, hacia lo que sea que aguardaba en las sombras. Porque en el fondo ella ya lo sabía. Ya no se trataba de encontrar a su hermano. Se trataba de descubrir por qué alguien había trabajado tan duro para hacerle creer que él se había ido. A la mañana siguiente, el mundo parecía igual, pero ya nada le resultaba familiar. Maya no había dormido. Cada crujido, cada sombra fuera de su ventana parecía una advertencia. Necesitaba ayuda, alguien en quien todavía pudiera confiar. Y solo le vino a la mente un nombre, Lena, su mejor amiga desde la infancia, la que le había tomado la mano en el funeral, la que le había dicho que siguiera adelante cuando nadie más se atrevía a hablar. Maya corrió al departamento de Lena, sin aliento, desesperada. Lena, alguien me llamó anoche. Dijeron que Ethan podría estar vivo. Lena se quedó helada y su taza de café tembló ligeramente.
Eso es, imposible, murmuró, con los ojos desviados. Sé cómo suena, pero necesito encontrarlo. Necesito tu ayuda. Hubo una pausa, demasiado larga, demasiado silenciosa. Entonces Maya notó algo sobre la mesa, un pequeño teléfono negro, con la pantalla rota, pero el fondo de pantalla era inconfundible. La cara de su hermano. Su corazón se detuvo. ¿Por qué tienes eso? Los labios de Lena se abrieron, pero no salieron palabras. Maya se acercó, con la voz entrecortada. Lena, ¿qué hiciste? Las lágrimas brotaron de los ojos de Lena. Traté de protegerte. Se suponía que nunca debías saberlo. Dijeron que era peligroso, Maya. Que ya no era el mismo después de lo que pasó. ¿Protegerme? Susurró Maya. ¿Mintiéndome? ¿Ayudándolos a borrarlo? El silencio de Lena lo dijo todo. Por un momento, la habitación dio vueltas. La traición era más pesada que la noche anterior. La chica que había enterrado la memoria de su hermano ahora se dio cuenta de que su mejor amiga había enterrado la verdad con él. La voz de Maya tembló, baja y fría. Tú elegiste su lado. Yo elijo el mío. Se giró para irse, pero las últimas palabras de Lena la siguieron como un cuchillo en el corazón. Si lo encuentras, te arrepentirás. Maya no miró hacia atrás. Las lágrimas llegaron después, pero en ese momento algo dentro de ella se endureció. La confusión desapareció. El miedo desapareció. Ahora solo había un propósito. Y venganza. Maya condujo durante horas, guiada solo por fragmentos, una antigua dirección garabateada en el reverso de una fotografía, una carta medio quemada encontrada en el cajón de Lena y el sonido del nombre de su hermano resonando en su mente. Cuando llegó a las afueras de la ciudad, el cielo estaba cargado de nubes, de esas que prometen tormenta. Frente a ella se encontraba una fábrica abandonada, la misma de la que solía hablar su hermano cuando eran niños. Un lugar al que llamaron el fin del mundo. Ella entró. El aire estaba cargado de polvo y silencio. Y entonces lo vio, una pared cubierta de fotografías, papeles, mapas. La cara de su hermano estaba siempre en todas partes. Pero lo que le heló la sangre, fue la suya. Sus fotografías, sus rutinas, su hogar, encerrados en un círculo con tinta roja. Antes de que pudiera moverse, una voz resonó desde atrás. No deberías haber venido aquí. Maya se volvió. Era el detective Ale. Tenías razón, dijo en voz baja. Tu hermano no murió. Pero no era quien pensabas que era. Su pulso latía con fuerza en sus oídos. ¿De qué estás hablando? Ale se acercó, con los ojos llenos de arrepentimiento. Él trabajó para nosotros, Maya. Encubierto. Descubrió algo que podría destruir a las personas en el poder. Intentaron silenciarlo, y cuando no pudieron, recurrieron a ti. ¿A mí? Ale asintió lentamente. Tú eras la palanca. Él se entregó para mantenerte a salvo. El mundo se inclinó. La traición, las mentiras, los años perdidos, todo tenía ahora un sentido cruel y perfecto. Su hermano no la había abandonado. Había sacrificado todo por ella. Pero entonces Ale susurró la parte que la destrozó por completo. Todavía está vivo, Maya. Pero ahora está trabajando para ellos. Se le cortó el aliento. No, no, eso no es posible. La gente cambia, dijo Ale, con la voz quebrada. A veces olvidan quiénes eran y a quién amaban. Maya retrocedió, sacudiendo la cabeza mientras las lágrimas nublaban su visión. La verdad golpeó como una espada, la persona que había estado buscando ahora podría ser el enemigo. La tormenta afuera finalmente estalló y los relámpagos atravesaron las ventanas rotas. Miró a Ale con voz temblorosa pero feroz. Entonces le recordaré quién era, aunque eso me mate. Y con eso, volvió a caminar bajo la lluvia, caminando hacia una verdad que le costaría todo. La tormenta duró horas, empapando la ciudad con cortinas de lluvia implacable. Maya conducía sin rumbo por las calles vacías, su mente dando vueltas entre dos nombres, su hermano, Ethan, y el detective Ale. Cada verdad que descubrió vino con una herida. Pero aún no había terminado de sangrar. Se detuvo cerca de una vieja librería, una que solía pertenecer al amigo más cercano de su hermano, Daniel Rivers, un periodista que había desaparecido la misma semana que Ethan desapareció. Si a alguien todavía le importaba la verdad, era a él. En el interior, el lugar olía a papel viejo y a humo. Motas de polvo flotaban a la luz de una única lámpara parpadeante.
Daniel, ella llamó suavemente. Una figura emergió desde atrás, sin afeitar, más delgada, con ojos atormentados pero agudos. Maya Washington, dijo lentamente, como si estuviera poniendo a prueba un recuerdo. No deberías estar aquí. Necesito respuestas, dijo. Ale me dijo que Ethan trabajaba para alguien, que era parte de algo más grande. Daniel la estudió durante un largo momento y luego cerró la puerta detrás de ellos. Él era parte del consorcio, una red de inteligencia privada. Ellos controlan lo que la gente ve, lo que creen. Ethan intentó exponerlos. Por eso desapareció. El estómago de Maya se retorció. ¿Y ahora? Él es uno de ellos, dijo Daniel con amargura. O al menos eso es lo que quieren que todos crean. Le entregó una carpeta, fotografías, documentos codificados, nombres que ella no reconoció. Pero un detalle la detuvo en seco, la firma de Ale al final de un antiguo expediente de operación. ¿Ale sabía sobre esto? Ella susurró. Los ojos de Daniel se oscurecieron. Él no solo lo sabía. Él estaba a cargo. La habitación pareció encogerse. El único hombre que ella pensaba que la estaba ayudando, había estado jugando en ambos lados todo el tiempo. Un choque afuera los hizo retroceder, los neumáticos chirriaron y los faros atravesaron la lluvia. «Bajar». Daniel gritó cuando las balas destrozaron la ventana delantera. Se escondieron detrás del mostrador. El aire se llenó del fuerte olor a pólvora y miedo. Cuando el ruido se apagó, Daniel agarró el brazo de Maya. «Nos encontraron. Tenemos que mudarnos». Huyeron por el callejón, con el corazón latiendo en sincronía con la tormenta. Detrás de ellos, la librería ardía, las páginas, los recuerdos y la seguridad se convertían en cenizas. Cuando llegaron al coche, Daniel se volvió hacia ella. ¿Querías la verdad, Maya? Esto es. Ahora nos cazarán. Tú, yo, cualquiera que sepa. Maya lo miró con ojos feroces a pesar del miedo. Entonces déjalos venir. Ya terminé de correr. Él la miró fijamente, esta mujer destrozada y afligida que ahora llevaba el fuego de alguien renacido. Tu hermano dijo lo mismo una vez, susurró. Antes de que se lo llevaran. Por primera vez en días, sintió algo parecido a la fuerza surgiendo de las grietas de su miedo. Ella apretó con más fuerza la carpeta. En el interior no había solo pruebas, era un mapa. Un rastro que conducía directamente a las personas que le habían robado la vida a su hermano, y su propia paz. Mientras el auto aceleraba por las calles oscuras, la voz de Daniel atravesó el sonido de la lluvia. Los aliados son raros en esta guerra, Maya. ¿Pero los enemigos? Están en todas partes. Miró por la ventana y observó cómo las luces de la ciudad se desdibujaban en franjas doradas y grises. En ese reflejo, no vio a la mujer que solía ser. Vio a un luchador, uno que ya había perdido demasiado como para dar marcha atrás ahora. Y en algún lugar de esa tormenta, ella supo. Ethan estaba mirando. Quizás como prisionero. Quizás como su enemigo. Pero aún así, su hermano. La noche se tragó la ciudad entera. La tormenta tenía sed, pero el silencio que dejó detrás fue peor, pesado, hueco, interminable. Maya estaba sentada en el borde de la vieja cama de un motel, con la ropa aún húmeda y las manos temblorosas alrededor de la carpeta que le había costado todo. Daniel ya no estaba. La librería desapareció. Y con él, cada pista, cada aliado, cada rastro de seguridad al que se había aferrado. Su teléfono yacía destrozado en el suelo y el último mensaje aún brillaba débilmente. Te lo advertimos. Por primera vez en años, Maya se sintió realmente sola. No quedó nadie a quien llamar. No queda nadie en quien confiar. Incluso el rostro de su hermano, el único recuerdo que la mantenía viva, comenzó a desdibujarse en su mente como una fotografía que se desvanece. Ella susurró a la habitación vacía. Tal vez tenían razón. Tal vez debería haberlo dejado pasar. Las palabras sabían a derrota. El agua de lluvia goteaba del techo, cayendo en pequeñas y constantes gotas que resonaban en el silencio. Cada uno parecía como si el tiempo mismo se estuviera escapando. Pensó en la risa de su hermano, en la forma en que solía prometer, siempre te encontraré, pase lo que pase. Ahora, fue ella quien no pudo encontrarlo. Y por primera vez, ya no estaba segura de querer hacerlo más. Las lágrimas ardieron por sus mejillas, silenciosas e implacables. Enterró la cara entre las manos y se dejó desmoronar. Sin fuerza, sin coraje,
Solo una mujer destrozada en una habitación demasiado pequeña para su dolor. Pero entonces, a través del zumbido de la luz parpadeante, notó algo. Una tenue marca roja en una de las fotos dentro de la carpeta. No tinta. Ni una mancha. Una huella digital. La huella digital de su hermano. Se le cortó el aliento. Ella lo miró fijamente, trazando el familiar remolino con dedos temblorosos. Era reciente, lo suficientemente reciente como para reflejar aún la tenue luz. Esa pequeña y frágil chispa, la esperanza, volvió a cobrar vida. Quizás él no era su enemigo. Quizás le estaba dejando un rastro. Levantó la cabeza, se secó las lágrimas y susurró en la oscuridad. «Todavía estás ahí fuera, ¿no?» La habitación permaneció en silencio, pero algo dentro de ella se movió. Ella no fue sanada. Ella no era fuerte. Aún no. Pero ella tampoco había terminado. En esa habitación solitaria, rodeada de pérdidas y mentiras, Maya encontró lo único que el mundo no le había quitado. La voluntad de seguir adelante. Al amanecer, la lluvia había cesado. La ciudad brillaba bajo un cielo gris pálido, silenciosa, como si contuviera la respiración. Maya estaba junto a la ventana de ese motel en ruinas, mirando su reflejo. La mujer que miraba hacia atrás no era la misma que había contestado ese teléfono hace días. Sus ojos eran más agudos ahora, más fríos, pero bajo el cansancio, algo firme ardía de nuevo. Esa huella lo cambió todo. No era solo una prueba de que Ethan estaba vivo, era un mensaje. Y ahora, finalmente lo entendió. Quería que ella lo encontrara. Maya extendió las fotografías y los documentos sobre la cama, trazando los círculos rojos, las notas codificadas, las coordenadas garabateadas en los bordes de las páginas. Cada pista, cada susurro, cada pérdida, todos conducían a un solo lugar, The Ardent Facility, un complejo de investigación privado en las afueras de la ciudad, propiedad de Consortium. El mismo lugar donde el rastro de Ethan se había perdido hacía 3 años. Su corazón latía con fuerza mientras reconstruía todo, la participación de Ale, el silencio de Lena, las amenazas, las mentiras. Todo estaba conectado. Y le quedaba justo lo suficiente para hacer un último movimiento. Empacó la carpeta, una linterna y la única arma que tenía, un pequeño revólver que Ethan le había regalado cuando eran niños. Si el mundo alguna vez se vuelve contra ti, había dicho, no corras. Mantente erguido. Ahora finalmente entendió lo que quería decir. Mientras cerraba la cremallera de su bolso, la voz de Daniel resonó en su mente, los aliados son raros en esta guerra. Quizás sea así. Pero ella no necesitaba un ejército. Ella solo necesitaba la verdad. Maya salió a la pálida luz de la mañana, con la respiración tranquila y su resolución inquebrantable. No habría segundas oportunidades ni un regreso seguro. Cada camino conducía a esa instalación, a Ethan, a las respuestas, al final. Miró al horizonte, su susurro llevado por el viento. Voy a por ti, Ethan, no importa lo que encuentre. Y con eso, arrancó el auto y se dirigió directamente hacia el corazón de la tormenta que había nacido para enfrentar. El camino hacia The Ardent Facility estaba en silencio, serpenteando a través del bosque como una cicatriz que nadie se atrevía a rastrear. El cielo estaba bajo, cargado de nubes de tormenta. Los faros de Maya atravesaron la oscuridad, sus manos agarraban el volante como si fuera lo único que la mantenía con vida. Cada latido resonaba con una única verdad, este era el final. Las puertas no estaban vigiladas. Demasiado fácil. Demasiado silencioso. Salió, la grava crujió bajo sus botas y su aliento era visible en el aire frío. En el interior, las instalaciones eran un esqueleto de acero y sombras, luces parpadeantes, el zumbido de las máquinas y un eco inquietante que le puso la piel de gallina. Entonces ella lo escuchó. Pasos. Lento. Familiar. Maya. Su corazón se detuvo. Salió de la oscuridad, su hermano, Ethan. Vivo. Cambió. Su rostro era más delgado, sus ojos más duros, vestido con equipo táctico negro que no pertenecía al hermano que ella recordaba. Por un momento, se limitaron a mirar, el silencio era más pesado que cualquier palabra. «¿Es realmente tú?», susurró. La voz de Ethan era tranquila, casi hueca. «No deberías haber venido». «Tenía que hacerlo», dijo, con lágrimas en los ojos. «Pensé que estabas muerto». «Lo estaba», dijo en voz baja. «El hombre que conocías, murió la noche que me llevaron». Ella negó con la cabeza. «No. Sigues siendo mi hermano».
Lo que sea que te hayan hecho, puedes luchar contra ello. Él miró hacia otro lado y apretó la mandíbula. No lo entiendes, Maya. Soy lo que me hicieron. El consorcio no es solo poder. Es orden. Es control. Y elegí sobrevivir. ¿Convirtiéndote en ellos? Dijo con amargura. ¿Matando todo lo que defendíamos? Su silencio fue respuesta suficiente. Entonces sonaron las alarmas, luces rojas parpadeando, paredes vibrando. La instalación estaba cerrada. La voz de Ale resonó a través del intercomunicador, fría y mecánica. Maya Washington, deberías haberte mantenido al margen de esto. Ethan se giró, arma en mano. Ellos saben que estás aquí. Tienes que irte. No, dijo, acercándose. No sin ti. Le apuntó con el arma y le temblaban las manos. No puedo volver atrás, Maya. Ella lo miró a los ojos y ahora las lágrimas caían libremente. Entonces dispárame. Pero no te dejaré otra vez. Su dedo vaciló sobre el gatillo. Las alarmas se hicieron más fuertes. El humo llenó el pasillo. Por un momento, el tiempo se detuvo, solo ellos dos, atrapados entre el amor y la ruina. Entonces Ethan se dio la vuelta y en su lugar disparó al panel de control. Estallaron chispas, se apagaron las luces y el edificio se sumió en el caos. «¡Correr!», gritó. Pero Maya no se movió. Observó cómo los soldados entraban en tropel, Ale entre ellos, con el arma en alto. Ethan apuntó con su arma y, en un abrir y cerrar de ojos, se escucharon dos disparos. Uno golpeó a Ale. El otro golpeó a Ethan. El mundo volvió a quedar en silencio. Maya se arrodilló a su lado y acunó su cabeza. La sangre manchó sus manos, su respiración era superficial y se desvanecía. Él la miró y una leve sonrisa atravesó el dolor. «Me encontraste, tal como dije. Quédate conmigo», le rogó, apretándolo con más fuerza. «Por favor, Ethan, quédate». Sus ojos se suavizaron, el soldado desapareció y el hermano regresó solo por un último segundo. «Se acabó, Maya, pero no para ti. Termínalo». Luego sus ojos se cerraron. Afuera, las instalaciones comenzaron a arder y la tormenta rugió como si los cielos mismos estuvieran de luto. Maya estaba en la puerta, el viento azotando su cabello y la carpeta apretada contra su pecho. Ella había ganado la verdad. Pero perdió la razón por la que luchaba por ello. Y en esa victoria vacía, mientras las llamas devoraban la noche detrás de ella, un pensamiento permaneció como un susurro en el humo. Si la verdad lo mató, ¿qué me hará a mí? El mundo volvió a respirar, lento, incierto, frágil. El caos había terminado, pero el silencio que dejó tras de sí se sintió más pesado que el ruido que jamás haya sido. El aire aún transportaba el olor a lluvia y humo, como recuerdos que se resisten a desvanecerse. Caminó por la calle vacía, donde una vez la vida se movía con ritmo, risas, voces, pasos. Ahora solo quedaba el sonido del viento. Los edificios se mantuvieron en pie, pero algo dentro de ellos había desaparecido, una inocencia, una confianza, una parte de lo que los hacía su hogar. Se detuvo cerca del lugar donde todo comenzó, el pavimento agrietado bajo sus pies, la misma farola parpadeando arriba. Todo seguía ahí, pero había cambiado por completo. Su reflejo en los cristales rotos le devolvió la mirada, ojos cansados, pero ya no perdidos. En algún lugar cercano, el mundo comenzaba a reconstruirse. Una puerta se abrió con un chirrido, un niño gritó, un pájaro se atrevió a cantar de nuevo. Y por primera vez se permitió sentirlo, el dolor, el alivio, el silencioso milagro de la supervivencia. Cerró los ojos y susurró al viento. Tal vez la paz no sea silencio, tal vez sea el coraje de empezar de nuevo. Los primeros rayos de sol tocaron el horizonte, suaves y dorados, frágiles, pero reales. Y bajo esa luz, la vida volvió silenciosamente. Se sentó en silencio, el peso de todo finalmente se calmó. El sol apenas había comenzado a salir cuando el teléfono sobre la mesa sonó una vez, una única vibración que rompió el silencio. Dudó, luego respondió. Una voz familiar susurró a través de la estática, tranquila, deliberada e inconfundible. ¿Realmente pensaste que todo había terminado? Se le cortó el aliento. La línea se cortó. Afuera, una sombra pasó junto a la ventana. Fundido a negro.